Hola, soy Keilet 555. El hiperbóreo. Acá les traigo una creepypasta de terror y también decirles que subiré muy pronto las continuaciones de mis historias anteriores. Bueno, no los aburro más, disfrútenlo y espero que les guste. Malignos. El silencio de la noche solo era quebrantando por casuales silbidos que producía el viento helado de la pampa, cuando se estrellaba contra el rostro del soldado Arturo Córdoba, caminando por órdenes superiores a hacer de centinela en el puesto número 3 del cuartel donde cumplía su servicio a la patria, hace 40 años. Todo transcurría sin novedad hasta que en las sombras de la noche y las pajas bravas se erigió una silueta extraña frente a sus ojos. Él lo recuerda muy bien, fue una noche de agosto, cuando junto a sus camaradas debía realizar la guardia acostumbrada en el cuartel 2 regimientos Alfa y Omega. Una vez a la semana, la guardia nocturna de cada uno de los 5 puestos de vigilancia que tenía ese recinto militar en 1963 era realizada por un soldado, quien debía gritar un número designado cada media hora, en señal de que estaba alerta y no había descuidado su puesto. El soldado Fito, como lo llamaban sus camaradas, tenía la orden expresar de cuidar el recinto militar, detener y, si era necesario, disparar a cualquiera extraño que merodee las instalaciones del regimiento. En ese entonces tenía 17 años y cumplía la misión armado de fusil Mauser, con una carga de 5 cartuchos de guerra, calibre 7.62, y 3 balas de fogueo en el bolsillo izquierdo del pantalón camuflado. Debía permanecer en el puesto 3 desde la medianoche hasta que amanezca, atento a cualquier irregularidad, aunque más allá de los muros lo único que existía era la pampa del altiplano además de los rieles del tren. Sin embargo, en el momento menos pensado brotó de la nada esa sombra extraña, que a medida que se acercaba, dejó ver la silueta de un hombre alto y corpulento, vestido con una especie de abrigo, mientras que su cabeza y parte de su rostro estaban cubiertos por un sombrero negro de ala ancha. Andrés Fito, sujetando con firmeza su fusil, vio como ese hombre se acercaba hacia él y lo único que atinó a decir que se detenga. Alto, deténgase, fue lo único que logró pronunciar, para después quedarse petrificado por el miedo ante la macabra aparición. Pero el hombre no se detenía, caminaba sin mostrar el rostro, directamente hacia el soldado, quien volvió a gritar que se detuviera, mientras los nervios le hicieron buscar rápidamente las balas que guardaba en el bolsillo. Alto carajo, advirtió por última vez al sujeto, quien parecía no escucharlo y seguía avanzando. Sus temblorosas manos tardaron en cargar el arma y abrir fuego contra el extraño ser, luego de advertirle por cuarta vez que se identifique. 3 disparos fueron suficientes para que el cuerpo del enemigo se desplome al suelo y se pierda entre los pajonales. Al oír los balazos, los otros conscriptos corrieron a su encuentro, hallaron a Fito apuntando con su Mauser al vacío. Tenía la mirada hueca y de su nariz se desprendía un delgado hilo de sangre. Después de 2 noches, el soldado Fito despertó de un salto, con el cuerpo tembloroso y empapado en sudor frío, mientras que entre sus camaradas ya se había regado la noticia, que les ponía los pelos de punta y la piel de gallina. En ese puesto siempre ocurren esas cosas, son usuales las apariciones, dijo un sargento al día siguiente, luego de inspeccionar ese puesto, donde solo hallaron a un cerdo muerto, que había fulminado por 3 impactos de bala, que le llegaron a uno en la frente, otro en el pecho y el último en una de sus patas. Luego de algunas horas, por orden del comandante del regimiento Alfa, el animal fue llevado a la parte más alejada dentro cuartel e incinerado sobre troncos secos, ante la mirada de decenas de soldados que habían salido de sus cuadras, como se llama a los dormitorios en el lenguaje militar. Ellos se quedaron perplejos al ver que el cuerpo inerte del cerdo comenzaron a salir llamas de fuego azules y anaranjadas, mientras un intenso olor a azufre y carne quemada empezaban a metérselas por las fauces.
Cito evitó concluir el ritual que se había armado para desaparecer al animal, pero no faltaron los camaradas que le contaron con lujo de detalles lo que ocurrió, cuando quemaron al cerdo y los haces de color salieron de su cuerpo. El relato sugestionó tanto al conscripto que solicitó no salir de la unidad de sanidad, donde pasó 2 días y 2 noches tratando de entender qué había pasado. Durante esas 2 noches no pudo conciliar el sueño y le acosaba la sarta de pesadillas, que no le dejaban cerrar los ojos, ya que cuando lo hacía, lo único que veía era a ese enorme hombre de capa y sombrero, quien no le mostró su rostro, pero intentaba atraparlo con sus enormes y oscuras manos. Cada noche se oían gritos de espanto que salían de su habitación y que despertaban a medio regimiento. Era insoportable, tanto que no le quedó otra al comandante que ordenara a algunos de sus soldados a ir en busca del sacerdote del pueblo o comunidad más cercana, para que termine con el maligno que habitaba en cuartel o en el cuerpo de Fito. A su llegada, el cura se encerró en una habitación con el conscripto y pidió que nadie los moleste. De entre sus cosas, el sacerdote extrajo una cruz metálica y una botella con un líquido cristalino. Me dijo que era su botella de agua bendita, dijo el recluta que se pare en la puerta para que nadie interrumpa al cura, cuando dio el parte al comandante. Pero de lo que no se enteró ese soldado era de que el cura le pidió a Fito que cuente lo ocurrido con lujo de detalles, de manera que tuvo que rememorar los tétricos pasajes que intentaba olvidar. No conforme con el relato, el capellán le pidió que confiese todos sus pecados. Debes hacerlo para que Dios te redima de toda culpa, le dijo, y claro, él no podía darle la contra a un hombre de sotana, más cuando tenía casi el mismo porte de ese ser que días antes no escuche sus amenazas. Tras santiguarse, empezó a contar sus faltas al Todopoderoso, por medio del ritual religioso, ungió la cabeza del penitente con agua bendita, puso sus manos en sus hombros y aseguró que sus pecados habían sido perdonados. Desde ese entonces, las pesadillas terminaron y las noches dejaron de ser pesadas. Hasta que llegó el día en que terminó su servicio militar y el soldado dejó el cuartel. Tras un año entero de servicio, agarrando una maleta de madera volvió a su hogar, donde me contó a cada uno de sus familiares la increíble experiencia que vivió. Luego de algunos días, mientras contaba algunas anécdotas de su juventud, el padre del ex conscripto reveló que él no fue el único en vivir esas experiencias. El anciano reveló que existían demonios que toman forma de animales y que, a él le había pasado algo parecido que a su hijo, en el mismo puesto militar del regimiento. Bueno amigos, espero que le haya gustado mi creepypasta, suscríbanse y denle me gusta. Hasta pronto.